Este es más sencillo, creo. Bueno, me daban estos datos, era un transformador de 200-400, la potencia de 4 kVA, una frecuencia de 50 Hz, y me daban los datos del ensayo de vacío y del ensayo de cortocircuito. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Me piden la corriente nominal, así es. ¿Quién tiene el problema ahí para leerlo? Al trabajo práctico. Pido los componentes de la corriente vacío para la tensión y frecuencia nominal. Bueno, entonces calculo la corriente nominal. ¿Por qué? Porque yo aplicando la fórmula esta de potencia nominal, potencia en vacío, yo tengo que la tensión nominal por la corriente vacío por el coseno phi. De ahí puedo sacar el coseno phi 0,43, sacando el arco coseno tengo el ángulo. Fíjense que de nuevo tenemos el circuito tanque, ¿verdad? Como yo conozco la tensión que hay acá en Borne, que la tensión, digamos que la tensión en Borne acá es la tensión en vacío, es la tensión uso 1. Tensión nominal, profe. Claro, yo lo que tengo acá, permítame, yo voy a dibujar aquí. Aquí. Dame un minutito, ¿no? Aquí. Yo lo que tengo aplicado en realidad es la tensión uso 1 nominal. ¿Está claro? Entonces, tranquilamente... Profe, la flechita va en ese sentido. Va, porque yo le hago normalmente así, pero es alterna. Yo acostumbro a dibujarla así. ¿Sí? Bien, profe. En realidad, ¿por qué? Porque en realidad la corriente va del positivo del negativo al positivo, ¿sí? Y la convención es distinta, pero bueno, ustedes la acomodan ahí. A mí lo que ustedes lo que me interesa es que ustedes entiendan la conceptualización. Y bueno, acá tengo que la corriente de vacío, la corriente en el hierro, acá que circula en esta resistencia, ¿no? Que es la del hierro, es la potencia sobre la tensión, o sea, tengo 0,3 amperes. ¿Mm? Y la I mu, que es la corriente que circula acá, la conozco, porque en realidad yo por acá tengo la corriente de vacío. ¿Sí? Entonces, al tener la corriente de vacío, la suma de esta, por la ley de Kirchhoff, de la corriente en este punto, la suma de las dos corrientes me da I sub 0 al cuadrado por Pitágoras, ¿verdad? Y calculo la corriente I mu y ya tengo los dos valores de corriente y phi 0 el ángulo entre la corriente de vacío y la tensión U sub 1 nominal. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? Es más fácil, ¿o no? Sí, profe. Seguimos. Ahora bien, me dice que calcule el rendimiento con un coseno phi igual a 1. Entonces hago el circuito equivalente, fíjense, uso el ensayo de cortocircuito. Y fíjense que yo calculo acá la corriente nominal 2. Es la potencia nominal sobre la tensión nominal. Me da que la corriente I2 nominal, ¿cuánto vale? 10 amperes. ¿Lo ven? ¿Y cuánto está circulando de corriente acá? 6. 6. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice el ensayo de cortocircuito? Dame un minutito, chicos, porque... Esperen, ¿no? Un minutito. Lo que pasa es que mi señora y yo estamos dando clase y las perritas ladraban y no sabíamos qué era. Bueno, ¿qué dice el ensayo de cortocircuito? Que yo tengo que aplicar una tensión de cortocircuito y por digamos, la parte cortocircuitada tiene que circular la corriente nominal. ¿Está claro? Entonces acá, la corriente nominal que debería circular es ¿cuánto? 10 amperes. Pero está circulando ¿cuánto? 6. Entonces, acá se ha hecho el ensayo con un valor de tensión que no era el que corre. O sea, se dice que se ha hecho un ensayo con una tensión reducida. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, y debemos calcular cuál es el verdadero valor de la tensión de cortocircuito, que no sé si se olvidan, no se van a olvidar, esta es la tensión de cortocircuito.
¿sí? ¿Cuál es el verdadero valor que debería aplicar acá para que circule la corriente nominal? Entonces, fíjense que yo planteo acá una ecuación por la ley de Ohm. Digo que la corriente multiplicada por esta RCC y XCC me tiene que dar 9 voltios. De ahí calculo la impedancia de cortocircuito, que es 1,5 ohmios, y teniendo el valor fíjense, lo multiplico por la corriente verdadera, y me da que el ensayo se debería haber realizado con 15 voltios y no con 9 voltios. Si yo pongo 15 voltios, por acá me van a circular los 10 amperes. ¿Me entienden cuál es el concepto? Entonces, puedo calcular la resistencia del cortocircuito, que es la potencia sobre la corriente al cuadrado, y la reactancia es la pitagórica, el triángulo de Cap, es la componente al cuadrado restadas, y tengo el valor de la reactancia de cortocircuito. La potencia, entonces, va a ser la corriente nominal al cuadrado por la resistencia, 60 vatios. ¿Está claro hasta ahí? ¿O alguna duda? Profe, ahí en el circuito, es donde hace el circuito equivalente, Sí, ahí habría que poner o sea, I2 nominal. claro. Si lo realizas del lado de alta tensión, o sea, si vas del lado de alta tensión, pones la Sí, tensión de cortocircuito, ¿sí? sí. En el secundario tendría que circular la corriente nominal. Ajá, I2 bien, nominal. bien. Si lo haces del lado I2 de nominal, baja, exactamente. si Sí, vos lo haces del lado de baja, cuando aplicás la tensión de cortocircuito, en el primario debería circular I1 nominal. ¿Entendés cuál es la diferencia? bien, profe. Hay veces lo puede hacer del lado de baja o hay veces lo puede hacer del lado de alta. Pero el concepto es el mismo. Y fíjense que los problemas, que todo lo que venimos haciendo son parecidos, ¿o no? Usamos los datos de los ensayos, ¿o no es así? ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio cuando lo podamos hacer? Y bueno, vamos a hacer justamente el ensayo de vacío y el ensayo de corto. Vamos a sacar la potencia de vacío, la corriente de vacío, vamos a aplicar la tensión de cortocircuito y vamos a sacar la corriente nominal, vamos a calcular las resistencias, vamos a armar el circuito equivalente. O sea, acá estamos haciendo lo que vamos a hacer cuando hagamos nada más que en el laboratorio, nosotros vamos a tomar las medidas, no sé si me entienden. No es que me la van a dar con problemas, yo la voy a tomar las medidas y con las medidas voy a determinar del transformador ese las características. Pero ya la van a saber hacer, porque con todos estos ejercicios que estamos haciendo, es lo mismo. Entonces, ahora vamos a calcular el rendimiento. Ustedes ya han visto que el rendimiento es el índice de carga por la tensión 2, corriente 2 nominal por el coseno phi 2. Acá se repite el potencia del secundario, las pérdidas en vacío que no varían, y la pérdida de cortocircuito por el índice de carga al cuadrado. Fíjense que el único dato que yo no tengo es U2. Pero por eso vengo y aplico esta fórmula que es la tensión relativa de cortocircuito. Fíjense, esta formulita ya la están encontrando conocida, ¿verdad? Entonces, fíjense que como el coseno dice que el coseno phi vale 1 porque está trabajando, creo que decía que era resistiva pura, entonces el coseno de phi vale 1, porque me dice a plena carga y con un factor de potencia significa coseno phi, o sea que acá está con un coseno phi igual a 1, entonces el coseno phi vale 1 y el seno de phi vale 0. Entonces esta parte se anula, esta parte, fíjense, me queda que directamente este índice de carga vale 1, entonces prácticamente yo ya tengo URCC sobre uso 1, la corriente, la tensión RCC, no se olviden, es de multiplicar la corriente por la resistencia, y referido al primario, entonces multiplico por I2 nominal y divido el I2 nominal. Esto no es otra cosa que me queda I2 nominal al cuadrado por la resistencia del cortocircuito. Esto no es otra cosa que la potencia. Entonces, si yo divido la potencia de cortocircuito sobre la potencia nominal por 100, me da 1,5. O sea, 0,015. Como ya conocemos
este valor que vale 1,5, podemos calcular el valor real de U2. Vuelvo a poner la fórmula esta fórmula, fíjense, esta fórmula es igual a esta, nada más que acá está expresada de una forma y acá está como la regulación, como la variación. Y lo único que hago, esto vale 1,5, despejo la corriente esta I2 de carga y obtengo 394 voltios. Esperen un Es que minutito, hay ¿no? una pequeña caída de tensión, profe, ahí. Exacto, esperen un minuto. Entonces, yo despejo uso 2 de carga acá, uso 2 y está 3,94. ¿Y cuánto valía el valor ese? Fíjense, en 400 el valía, problema, profe. valía 400 creo que daba 400. como... Sí, Exacto. O sea que hay una pequeña caída de tensión. ¿Lo ven? Perfecto. Y ahora, con ese mismo dato, ahora podemos sustituir todos los valores en la ecuación. 1, porque el índice de carga valía 1, 3,94, 10 amperes, el coseno phi vale 1, hago toda la sustitución y me da un rendimiento del 97%. Ese es todo el problema en ese punto. Ahora, vamos a calcular la tensión del secundario para los diferentes tipos de carga, le dice. Y volvemos a poner la formulita, fíjense. Para el primer punto, ya lo hemos calculado en el punto anterior. ¿Sí? Ahora vamos a calcular para el coseno phi igual a 0,8 inductivo. Entonces, XCC y RCC ya lo conocemos porque son datos propios del transformador. Entonces, saco la tensión esta relativa de reactancia de cortocircuito, tengo todos los valores, tengo la corriente I2, tengo XCC, tengo la tensión 2 que es 400, y esto me da 0,03435. Y lo único que hago es sustituirlo en esta fórmula que está acá. Fíjense, lo calculo. Ojo con este signo. Fíjense que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando acá me da 325. ¿Lo ven? Pero como yo la ecuación, fíjense acá, dice un menos, cuando voy a calcular U sub 2, tengo que la tensión 2 es 1 menos el epsilon C, reemplazo y me da la tensión del secundario. 387. Fíjense ahora, con una carga de coseno phi 0,8 inductivo, tengo 387. Anterior, ¿qué tenía? 394. Y después tenía 400. Hay variación con la carga, no sé si lo están viendo. Y ahora, en el punto C me dicen con 0,8, pero capacitivo. Cuando pongo el capacitivo, en vez de poner el más, pongo el signo menos. Porque este ángulo es negativo acá. Entonces, hago el mismo cálculo y fíjense en que la tensión me da 403,43. ¿Qué ha pasado ahí? Efecto Ferranti. Ahí está el efecto Ferranti. ¿Cuándo tenemos una carga capacitiva? No es que nosotros vamos a cargar una carga capacitiva y hay veces, todas las cargas, en la mayoría de los casos, son inductivas. ¿Sí? Inductivas. Muy raras veces, ¿dónde vamos a tener una carga resistiva pura? Por ejemplo, en un horno que funciona con resistencia. Puede ser que una fábrica tenga un alto horno que funcione con resistencia, entonces el transformador que está ahí va a haber una carga puramente resistiva. Y un transformador puede trabajar con carga capacitiva, por ejemplo, en el horario de la noche, cuando se empiezan a descargar todas las casas, empiezan a apagarse la luz para ir a dormir, por ejemplo. Y bueno, entre cable y cable, entre conductor y conductor hay un efecto capacitivo, entre el conductor y la tierra hay un efecto capacitivo, o sea que se empiezan a descargar las líneas, no sé si me entienden, el transformador, y a la noche puede ocurrir que el transformador esté viendo cargas capacitivas porque todas las casas
han empezado a descargarse, o la misma industria Se se puede haber estado empieza a descargando. subir la tensión, profe, ahí. Exactamente. Entonces empieza a subir la tensión y puede darle este efecto Ferranti en el transformador, ¿sí? Que va a tener una tensión un poquito superior a la Ahí tensión nominal. ya tengo que regular el ET, profe, baja tensión ahí. Exactamente. Bueno, usted lo sabe por una cuestión que está trabajando. Entonces se regula en las estaciones transformadoras para que eso no lo vaya a dañar al transformador, entonces queda todo, se va regulando con los reguladores bajos carga que tienen los transformadores y se van equilibrando para tener los valores dentro de los valores estándar. ¿Estamos? Así, profe. Y al día siguiente se vuelve a regular y se vuelve a tener, empiezan a conectarse las casas, al mediodía todos están llegando al comer en la casa, prenden los equipos, prenden el aire, prenden todo, empieza a subir el consumo y la línea se vuelve inductiva, ¿me entiendes? Y bueno, vuelve todo el proceso. Pero este es el significado y el concepto de la regulación, este es el significado y el concepto de las ecuaciones que nos permiten calcular los distintos estados del transformador para los distintos tipos de cargas que podamos llegar a tener. ¿De 10, profe? ¿Sí? Con los transformadores, sí, remotamente, no lo de la calle. Se van regulando más que nada en las estaciones transformadoras de potencia. ¿A eso lo regula? Claro, por eso como las estaciones transformadoras están distribuidas estratégicamente, ¿sí? Se regula de acuerdo a la estación y eso lo hace el centro de control, lo pide DET o el COR que están trabajando el muchacho que recién habló, no sé quién es que hablaba recién. Sí, Aguilera, profe. Aguilera puede informar al centro de control de Trasnoa y le dice regulen tal estación y bueno, ¿es así o no? Y se va a regular. Así, profe, todas las maniobras que hagamos en la estación transformadora, le tenemos que pedir autorización a Trasnoa. Atrás no. Entonces ellos van viendo su propio sistema, la gente de DET, y le va informando al centro del control regional que tiene Trasnoa, CCR, que se llama, y el CCR comienza a hacer las maniobras correspondientes según lo pide la distribuidora. ¿Mm? Entonces, ahora vamos al trabajo práctico número 9, problema número 2. Me dicen que tengo un coseno phi de 0,8, la potencia nominal, un trafo de 1398 voltios, y me da la tensión U sub R y la tensión U sub X, en por ciento me la da. Entonces pongo la ecuación de regulación de esta forma, tomamos un circuito simplificado, ¿sí? Porque cuando me lo dan porcentuales, porque estamos hablando del cortocircuito, en este caso estamos colocando una carga. Fíjense que vuelvo a poner la ecuación que yo conozco, y U sub RCC es I1 por la RCC sobre I sub 1, I sub X, U sub XCC es I1 por X' sobre U sub 1, y acomodando esta ecuación, fíjense, voy reemplazando los valores que yo tengo, y yo, en realidad la ecuación me va, a esta ecuación la coloco con los porcentuales, fíjense, no hago otra cosa que esto, colocarlo así en porcentual, acá les demuestro por qué se pone así, y reemplazo 3,2 y reemplazo 2,4. Y calculo, ¿esto por qué lo calculo 0,53? Porque yo, acá me dicen que el coseno phi es 0,85. Si yo saco el ángulo es 3,79 y el seno de 31,79 es 0,53. Lo sustituyo y saco 3,99, o sea 4%. Lo que indica que este valor, que el transformador tiene una caída de tensión del 4%. ¿Lo ven ustedes? Para que pase la corriente nominal. Entonces, U sub 1 menos U sub 2' es 0,4% de 1000. O sea que el transformador tiene una caída de tensión del 40 voltios. Referido al primario, multiplico 0,04% por 3,98 y me da 15,9 voltios. Son distintas formas de usar las ecuaciones, no sé si me entienden. Yo esto ustedes véanlo, yo le voy a subir a la página, no lo quiero complicar, vayan haciéndolo paso por paso. Entonces, véanlo, analícenlo, fíjense. Ahí yo le paso, todo esto está, digamos, calculado y hecho paso por paso para que ustedes lo aprendan y lo practiquen. No tiene sentido que yo le vaya leyendo la transparencia porque para leerla
En todo caso, traten de resolver los problemas, como yo les digo ahí ahora en la página, y cualquier cosa, el día lunes, antes de ver un tema, que yo quiero entrar a otro tema ya, si tienen alguna duda, lo consultan. ¿Les parece? Perfecto, profe. ¿Ah? Yo ahora lo que voy a hacer, denme un minutito. El lunes, el día del estudiante. Bueno, no va a haber actividad el miércoles en todo caso, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es en la página de la facultad, máquinas eléctricas, voy a irme aquí, dame un minutito, y ya le acabo de hacer visible el solucionario, ¿sí? Ya está visible también la asistencia, está el trabajo resuelto, y está la fecha de vencimiento para que entre. Fíjense que los dos trabajos tienen fecha de vencimiento, el 8 y el 9, y los dos le he puesto el día 23. O sea que yo le agradecería que lo resuelvan y lo manden. Así que fíjense en la página de la universidad, ya está, digamos, visible para que se ponga la asistencia y para que... Bueno, ya le voy a poner, ya le voy a poner para que lo puedan subir el día 23 también, el número 7. ¿Estamos? Bien, profe. Perfecto. Bueno, chicos, pues vayan y practiquen. No perdamos tiempo. Si yo le leo una transparencia, lo importante es que resuelva y que le vaya quedando claro. ¿Estamos? Sí. Profe, la asistencia se puede poner. Sí, ya denme un minutito. Pasa que... Dame un minuto. Profesor, ¿hasta qué tema llegamos a ver en el año? Y nos falta un transformador en paralelo, y ya viene máquina de corriente continua y nada más. Bien. Y desde las 20 hasta las 23. Bueno, creo que ahí tienen todo. A ver, denme un minutito.